Y otro problema, el estreñimiento. El estreñimiento también suele ser habitual en el caso del embarazo. Aquí contamos con laxantes mecánicos, con plantas, con mucílagos, que lo que hacen es aumentar el volumen del bolo fecal y ya sabéis que al aumentar el bolo fecal toca con las paredes, toca mejor con las paredes del intestino y por lo tanto ayuda al peristaltismo intestinal ya que las heces vayan discurriendo y se puedan evacuar de forma más fácil. Aparte, como van a retener el agua, estas heces serán más blandas y más fáciles de expulsar. Aquí tenemos 3 que serían las más frecuentes: hispágula, zaragatona y lino. Las que están indicadas tanto por la EMA como por SCOPE en el embarazo son la hispágula y la zaragatona. Son las que no presentan ningún tipo de riesgo. Luego tenemos el lino y hay mujeres a las que ya tienen estreñimiento de antes y están habituadas al lino. Entonces preguntan: "Bueno, ¿yo me puedo seguir tomando el lino?". Bueno, hay que tener en cuenta de que en los 2 últimos meses puede aumentar el riesgo de prematuridad, esto se ha visto en algún estudio, debido a que pueden contener, lignanos que tengan un cierto efecto, estrogénico. Es cierto que cuando se hace la droga entera o remojada y se bebe el agua, esto se puede, digamos, paliar, pero yo no lo indicaría nunca en los 2 últimos meses del embarazo. Pudiendo acudir, como podemos acudir a la espágula y a la zaragatona, pues son las mejores opciones. Como de costumbre y con los mucílagos, tal como hemos dicho antes, hay que separarlos de la toma de otros medicamentos y de vitaminas. Claro, es como decíamos antes, es verdad, y yo me he olvidado, antes decía, separar de los medicamentos si está tomando el medicamento, pero también de las vitaminas. Y las embarazadas sí que toman suplementos a base de vitaminas, sales minerales, ácido fólico, etcétera. Por lo tanto, hay que separar la toma de estos también, de estos compuestos. Luego tendríamos las ciruelas, el típico ciruelo. El ciruelo tiene una acción mecánica, es un laxante osmótico porque contiene sorbitol y tiene además fibra prebiótica, o sea que funciona muy bien. Y se puede combinar con la hispágula y la zaragatona si hace falta, ¿no? El equivalente serían 6 gramos de ciruelas pasas al día, ¿eh? Muchas veces se dice que se deje macerar y tomar no solo las ciruelas, sino también el jugo de la maceración. Y esto parece que es más eficaz. Y luego tendríamos ya también, como laxantes oleosos, el aceite de oliva, que aquí sería una cucharada en ayunas. Pero si tenemos náuseas y encima nos tomamos una cucharada de aceite de oliva en ayunas, no sé yo hasta qué punto será aceptable para todas. Otro de los problemas, sobre todo cuando se acercan los últimos momentos, nerviosismo, ansiedad, insomnio, esos temores que nos entran. Bueno, aquí tendríamos plantas de uso muy tradicional, el tilo, el espino blanco, la pasiflora, la valeriana, la melisa. ¿Qué pasa con estas plantas? Pues cuando vamos a la farmacología, en ningún estudio farmacológico se ha observado efectos ni teratógenos ni mutagénicos. ¿Pero qué nos dice la EMA? Pues como os decía antes, que por falta de datos en humanos recomienda usar bajo supervisión médica. ¿Y por qué la EMA es tan restrictiva? Pues os lo voy a explicar. Como os he dicho antes, las monografías de EMA están pensadas para, para el registro simplificado de medicamentos tradicionales a base de plantas. Estos medicamentos tradicionales a base de plantas, excepto en España y Francia, que somos el último reducto en que los medicamentos tradicionales a base de plantas solo se venden, se dispensan en las farmacias, en el resto de Europa son de libre venta y los puedes encontrar en cualquier supermercado. Entonces, para proteger a las embarazadas, por eso EMA es tan restrictiva y con niños pasa absolutamente lo mismo, para evitar que sin consejo y supervisión de un profesional de la salud, las mujeres embarazadas se automediquen. Pero si vienen a la farmacia, en la farmacia nos encuentran a nosotros que somos realmente pues, profesionales de la salud. Entonces, bueno, podemos estar tranquilos, no hay efectos teratógenos ni mutagénicos, por lo tanto, estas plantas que además, una web que luego veremos más en detalle, que es el lactancia.org, bueno, que nos ha hecho los deberes a todos y en la que se pueden consultar cuáles son las plantas que son, digamos, compatibles con la lactancia y las que son menos compatibles o no son compatibles, pues a todas estas plantas, sobre todo al tilo, al el espino blanco, la melisa, les dan carta blanca y a la pasiflora y a la valeriana también.
Entonces, bueno, siempre que sea en infusión, se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Como os decía antes, primum non nocere, entonces preferiremos pues, las infusiones en el embarazo a las formas más concentradas, aunque tengan un efecto más suave. Y luego la lavanda y la melatonina también las tenemos que considerar. La lavanda es otra de esas plantas de uso tradicional que encontramos recomendadas en ChatGPT, en la vecina de enfrente y en cualquier lugar, pero hay que tener la precaución correspondiente. La lavanda, el aceite esencial de lavanda, es seguro en el segundo y tercer trimestre del embarazo en forma de difusión ambiental y funciona muy bien. Pensad que el aceite esencial de lavanda en difusión se ha mostrado incluso muy útil pues, en las personas cuando van a quimioterapia o bien cuando tienen que ir a diálisis, que poner un difusor con aceite esencial de lavanda hace que toleren muchísimo mejor esos momentos en que tienen que estar ahí en el hospital pues, sometidos a la quimioterapia o como decía antes, a los que tienen los problemas, digamos, renales, en el embarazo también se ha mostrado segura en el segundo y tercer trimestre, en difusión y también en masaje y en baño. En masaje, con el aceite esencial de lavanda, siempre se tiene que dar, en los masajes hay que poner los aceites esenciales en una base oleosa y dar el masaje con la base oleosa que tiene el aceite esencial. Y en cuanto al baño, pues se trata de poner, pues, por ejemplo, una cucharadita pequeña del aceite esencial pues, en una bañera de agua. El aceite esencial está de forma oral, por vía oral, está contraindicado porque puede tener un posible efecto emmenagogo. Y en infusión o extracto no he encontrado estudios, por lo tanto, yo lo limitaría a la aromaterapia. Y otra pregunta que nos hacen frecuentemente en la farmacia es: ¿y qué pasa con la melatonina? Bueno, cuando vamos a la ficha técnica de los medicamentos de melatonina, nos dice que los estudios en animales no muestran efectos dañinos, directos o indirectos sobre el embarazo, sobre el desarrollo embrionario o fetal, el parto o el desarrollo postnatal. Pero que dada la ausencia de datos clínicos, otra vez no tenemos estudios clínicos en población embarazada, dice como medida de precaución es preferible evitar. No los tenemos a nivel global. Sin embargo, esto era antes de 2022, porque en 2022 hubo unos revisores que hicieron una revisión de estudios y vieron que la melatonina en el embarazo podía modular el ritmo circadiano, importante para el desarrollo neurológico del feto, y que también podía ejercer una función antiinflamatoria contra el embarazo de alto riesgo. Por lo tanto, se supone que sobre todo las cantidades en que está en un complemento alimenticio, que sabéis que en los complementos alimenticios no puede estar por encima de 1,95 miligramos de melatonina por día, plausiblemente se puede considerar segura. Sobre todo para periodos cortos, cuando se utiliza en periodos cortos. Pero claro, en el embarazo también nos resfriamos y también tenemos catarros. Bueno, pues aquí acudiremos a 2 infusiones muy comunes. La infusión de jengibre, otra vez volvemos a encontrar al jengibre, pues la infusión de jengibre con miel y limón se ha visto que, a pesar de que tiene un uso tradicional, pero efectivo para los síntomas asociados al resfriado, porque ayuda además digamos, a aliviar la tos y además a paliar el dolor de garganta por ese efecto antiinflamatorio local que van a hacer tanto la miel como el jengibre. Luego tenemos la infusión de tomillo. Bueno, la miel. ¿Qué pasa con la miel? Hay veces que encontramos en algunos sitios en que nos dicen que la miel en el embarazo debería de evitarse porque puede tener posibles contaminantes. Bueno, en ese caso, si no estamos muy seguros, pues vamos a decirles que la infusión de jengibre sola con un poquito de limón. En la infusión de tomillo. La infusión de tomillo, además de que el tomillo es un antiséptico estupendo, es que tiene un efecto expectorante reconocido por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento en su monografía, para la tos asociada al resfriado. Y en infusión es seguro también. Y luego aparte contamos hoy en día con jarabes con polisacáridos y resinas de plantas como el llantén, la grinderia o el helicreso, que lo que hacen son normalmente productos sanitarios que no tienen un efecto, digamos, sistémico, sino de protección de las mucosas y que también nos pueden funcionar muy bien.
En cuanto a lo del tomillo que os decía, pues, EMA nos dice que no se han notificado efectos adversos derivados del uso del tomillo como medicamento durante el embarazo y lactancia. Nos encontramos con lo mismo que luego dice, pero que de todas maneras, como no hay datos suficientes, por si acaso evitar. Pero es por lo que os decía antes, por protección, porque no van a estar supervisadas por ningún por un profesional de la salud. Pero no se ha visto ninguna influencia ni en el crecimiento ni en el desarrollo de embriones en las experimentaciones en animales, en las experimentaciones toxicológicas. Y también nos encontramos con que lactancia también la da como válida. Las que sí que están contraindicadas en el embarazo son el lúpulo, porque tiene un componente estrogénico bastante importante, que es la 8-prenilnaringenina, y que aunque no se conoce con exactitud la relevancia clínica que puede tener en el embarazo, porque dependerá siempre de la cantidad, a partir de 100 microgramos de este 8-prenilnaringenina, pues sí que se sabe que es activo. Se desaconseja su uso porque no siempre los preparados nos indican la cantidad de 8-prenilnaringenina que llevan. Luego la salvia, el aceite esencial puro y los extractos alcohólicos porque pueden tener presencia de tuyona y eso podría generar abortos espontáneos porque tiene también efecto estrogénico. Hay alguna salvia que dice que está desprovista de tuyona, pero de todas las maneras es desaconsejable. Y luego la ruda, porque en realidad es abortiva, hace un efecto estimulante sobre la fibra muscular uterina, eso incluso en infusión. Y en general todas las plantas que tengan alcaloides, estimulantes del sistema nervioso esencial, diuréticos, menagogos, plantas estrogénicas o oxitóxicas, evidentemente, o las citotóxicas. Y llega el momento del parto. Bueno, pues tradicionalmente se han utilizado el frambueso y la bola de nieve. Tengo que decir que tanto el frambueso como la bola de nieve, que algunas matronas lo están indicando para relajar el cuello del útero y tonificar los músculos y para ayudar en el parto, bueno, la verdad es que no tienen demasiados estudios, pero parece que sí son seguros porque algunas matronas los recomiendan y se han utilizado bastante tradicionalmente. O sea que si alguien nos dice pues que su matrona se lo ha indicado, no le digáis que no, porque tienen, bueno, como os decía antes, la tradicionalidad también entra dentro de la pirámide del conocimiento de las plantas medicinales. Y luego lo que sí nos encontramos es el aceite esencial de lavanda, otra vez en difusión, que hay varios estudios en los que se ha visto que puede reducir el dolor en las mujeres tras una cesárea y las molestias perineales después del parto. Y aquello que suele suceder, la depresión posparto, el hipérico. ¿Qué tal seguridad tiene? Bueno, pues el hipérico puede ser seguro porque hay 2 estudios que avalan su uso, no se han observado efectos secundarios ni en madres ni en lactantes cuando se ha indicado, cuando lo han tomado. No son estudios muy grandes, son con pocas mujeres, pero lo que sí que se ha comprobado es que el hipérico no afecta a la producción de leche ni a los niveles de prolactina. Por lo tanto, el lactancia lo da como compatible con la lactancia, así que, como sabemos que tampoco va a tener efectos secundarios en la madre, al no tenerlos tampoco en el lactante, se puede aconsejar con seguridad. Luego tenemos la rodiola. La rodiola es un antidepresivo muy bueno, todos sabemos que tiene un buen efecto, que tenemos incluso dosificación en mujeres digamos, en posparto de 300 a 600 miligramos por día, tiene incluso un estudio en comparación con sertralina, pero entonces, ¿qué es lo que sucede con la lactancia? Bueno, pues en lactancia, la web esta nos dice que es bastante seguro, que la compatibilidad es bastante segura, pero que aunque la fecha de la última actualización, que es de 2019, no se encontraron datos publicados en relación con la lactancia, dice que un consumo moderado sería compatible con la lactancia, pero se recomienda un seguimiento. Por lo tanto, en ese caso, aconsejaríamos que sea también el médico el que haga este seguimiento. Y aquí está la web famosa que os decía, la de lactancia. Mirad, no voy a entretenerme mucho con esto, pero sí que veréis que podéis en la búsqueda poner el nombre de cualquier medicamento o de cualquier planta y entonces os saldrá una ficha que llevará al lado
un color. El color verde es que es seguro y es la mejor opción. Si tiene otro que pone bastante seguro, es que se puede utilizar, que la compatibilidad es muy probable, pero que, que mejor utilizarla con moderación, con seguimiento y que no sea por tiempo muy prolongado. Cuando es poco seguro, dice que tiene compatibilidad limitada y entonces da otras opciones. Y ya cuando es muy insegura, pues sale en un color granate en que dice que es incompatible. Y aquí, pues, por ejemplo, ¿qué plantas suelen pedir las mujeres en la lactancia? Sobre todo, pues plantas galactagogas para aumentar la producción de leche. Y aquí nos encontramos con el hinojo y la verbena, que los dos los da en lactancia como bastante seguros, o sea que se pueden utilizar, teniendo en cuenta, pues que para el hinojo el aceite esencial o los extractos alcohólicos no se deben utilizar y que porque ahí están más concentrados en anetol y el anetol tiene una actividad estrogénica que aunque sea débil, pues no deja de serla. Entonces es mejor la infusión, siempre en infusión. Y la verbena lo mismo, es infusión. Hay que tener en cuenta que la verbena estaría contraindicada en el embarazo, aunque no se sabe su relevancia clínica porque ha mostrado problemas en experimentación animal, porque puede aumentar las contracciones uterinas. Por lo tanto, mejor las dos en infusión. Luego tenemos el cardo mariano y el fenogreco. El cardo mariano es la más segura, es tradicional en toda Europa. La American Herbal Products Association le ha otorgado la puntuación máxima de seguridad, por lo tanto aquí no tendríamos ningún problema. Lo único que sucede es que, su efecto es relativo. Hay mujeres a las que sí que les ayuda a aumentar la producción de leche y a otras que no. El fenogreco en consumo moderado también podría ser útil, pero a dosis altas puede tener posibles efectos adversos como son el olor en la leche y en la transpiración de la madre que podrían entonces el bebé rechazar esa leche por el olor corporal. Y la galega fue una planta tradicional, muy utilizada tradicionalmente hasta hace varios años, en que se comenzó a decir en que podía tener problemas. En realidad, los problemas que ha tenido solamente se han visto en ovejas, pero no en las mujeres, y pese a lo extendido del consumo, pues hay pocas pruebas científicas de calidad sobre su efecto como galactogogo. Solamente hay algunas encuestas en madres que han dicho que les ha funcionado bien. Y la salvia como antigalactógena ha sido también utilizada por las mujeres cuando querían, como es antisecretora, pues tradicionalmente se ha considerado que podía ayudar a rebajar la producción de leche en el destete. Sin embargo, no está probada su eficacia para reducir la producción de leche tampoco. A modo de conclusión, tenemos poca información sobre la eficacia y seguridad de fitoterapia durante el embarazo y la lactancia. Hay que consultar las monografías y si una planta no está expresamente contraindicada y su uso tradicional apoya su uso, habrá de usarse con prudencia y, si es preciso, bajo supervisión médica.